Hola queridos alumnos, el día de hoy aprenderemos sobre la tabla periódica de los elementos. Pongan mucha atención. Iniciamos. En 1820, Tríadas de Duvernay, de acuerdo a algunas fuentes químicas, el primer antecedente que puede considerarse para la tabla periódica es la organización establecida por el científico John Duvernay, quien en su momento, en 1820, propuso disponer de los distintos elementos en grupos de 3. Tiempo después, en 1863, se crea el cilindro de Charcoins. Este es el siguiente momento de relevancia que destaca la literatura química al respecto, proponiendo un nuevo tipo de organización, el cual sigue a disposición de un tornillo telúrico. También tenemos que en 1864, Octavius de Newlands propuso su propia organización, la cual consistía en agregar los elementos en grupos o series de 8 elementos. Finalmente, en 1869, Dmitri Mendeleev crea la primera tabla periódica, moderna por así decirlo, ordenando los elementos de acuerdo a sus propiedades químicas. Sin embargo, en 1914, el científico Henry Moseley propone organizar los elementos en base a sus números atómicos. Hoy en día, la tabla periódica moderna se encuentra organizada en orden ascendente de acuerdo a sus números atómicos. Esta disposición fue definitiva, ya que fue implementada gracias al trabajo de Gilles Chavarri en 1952. También tenemos que Mendeleev fue un químico ruso y en 1869 él nos presenta una primera versión de su tabla periódica coherente a la de la semejanza de los elementos. Él se dio cuenta que clasificando los elementos según su masa atómica se podía aparecer alguna periodicidad, lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos. De esta manera, los elementos son clasificados verticalmente. Las agrupaciones horizontales representan a los elementos de la misma familia. Él consiguió además prever las propiedades químicas de 3 de los elementos que faltaban a partir de las propiedades de los 4 elementos vecinos, entre los años de 1875 y 1886. Esos 3 elementos que les estoy comentando es galio, escandio y germanio, que fueron descubiertos en este tiempo. En definitiva, aunque la clasificación de Mendeleev marca un claro progreso, contiene ciertas anomalías debido a errores de determinación de masa atómica de esta época. La tabla periódica moderna. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla periódica actualmente utilizada. Hay 18 grupos en la tabla estándar. El hecho de que la mayoría de estos grupos correspondan directamente a una serie química no es fruto del azar. La tabla ha sido inventada para organizar las series químicas, conocidas dentro de un esquema coherente, como el comportamiento químico. Esta principalmente está dictado por las interacciones de estos electrones de la última capa. De aquí es así como surge que los elementos de un mismo grupo tengan similares propiedades físicas y químicas. Continuamos. La mayoría de los metales como característica tienen que son maleables, es decir, pueden formar láminas delgadas. Por ejemplo, 1 centímetro cúbico de oro puede aplastarse hasta formar una placa que podría cubrir todo un campo de fútbol. ¿Se imaginan? Todo totalmente. Son dúctiles también, es decir, pueden estirarse para formar hilos muy delgados o alambres. Estos son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es el líquido que también tiende a ciertas energías de ionización bajas y típicamente pierden electrones, es decir, se oxidan en reacciones químicas. Los metales alcalinos siempre pierden un electrón y presentan iones con carga 1 positivo. Los metales alcalinos negativos térreos siempre pierden 2 electrones y presentan iones con carga 2 positiva. Los metales de transición no tienen un patrón común y sus iones pueden tener cargas 2 positivas, 1 positiva, 3 positiva, pero pueden encontrarse otros cationes. Los no metales.
Los no metales tienen propiedades totalmente contrarias a los metales, de las cuales podemos identificar que no son útiles en la conducción de metal o calor y son aislantes. Especialmente en el contacto con la electricidad pueden descomponerse químicamente. Su aspecto no es de brillo metálico y su color varía entre los elementos. Se presentan en los tres estados físicos, que son sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. La mayoría son frágiles y con una maleabilidad, dureza y tenacidad nulos. Tienen tendencia a ganar electrones. Los metaloides son un intermedio entre los metales y no metales, es decir, pueden tener características de unos y otros, pero hay características específicas que todos estos comparten, tales como son los siguientes metaloides: boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Estos son conductores de electricidad y calor, pero no tanto como los metales. Son semiconductores. Poseen generalmente 4 electrones en su última órbita. Los elementos tienen diferentes propiedades, como es el número atómico, el cual define la configuración electrónica del átomo y permite el ordenamiento de los distintos elementos químicos en la tabla periódica, que comienza con el hidrógeno y sigue con el helio, posteriormente el litio, el berilio, el boro, el carbono y el nitrógeno. Las características que tienen estos elementos es el número atómico, indica el número de protones en la corteza de un átomo. El número atómico también es un concepto importante de la química y de la mecánica cuántica. La masa atómica es la masa total de protones y neutrones en un átomo o isótopo particular. El peso atómico es la masa promedio de todos los isótopos de un elemento que ocurre naturalmente. Tanto la masa atómica como el peso atómico se representa con una unidad llamada unidad de masa atómica, que se definió mediante el isótopo más común del carbono, el carbono 12. Otra característica de los elementos es la valencia. La valencia química es un número positivo o negativo, que indica cuántos electrones puede ceder o recibir el átomo de un elemento químico en una reacción química, para unirse a otros en un enlace. La valencia química va a depender de la configuración electrónica, es decir, del acomodo de los electrones del átomo, siendo definida por los que queden en la capa exterior. Ahora hablaremos de grupos y familias de la tabla periódica. En la tabla periódica observamos columnas que representan los grupos o familias, y los renglones representan los periodos, los cuales son 7. La tabla periódica es un modelo que agrupa todos los elementos químicos conocidos y sus propiedades. Los elementos están organizados en orden creciente según sus números atómicos. La tabla periódica más reciente posee 118 elementos, 92 naturales y 26 artificiales. Cada cuadro especifica el nombre del elemento, su símbolo y su número atómico. Los elementos están ordenados en orden creciente, según su número atómico. El número atómico, que es el número de protones, está localizado arriba del símbolo del elemento. Debajo del símbolo del elemento está la masa atómica o peso atómico, que es la suma de los protones y los neutrones. La tabla periódica está compuesta de líneas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamadas grupos o familias. Los periodos están enumerados del 1 al 7 y se encuentran de arriba hacia abajo, en la parte izquierda de la tabla periódica, y los grupos que se enumeran del 1 al 18 y que están en la parte de arriba de la tabla periódica. Anteriormente los grupos se denominaban con números romanos del 1 al 8 y estos también tenían grupos, que era el grupo A y el grupo B. Los miembros de los periodos poseen el mismo número de capas electrónicas, totalizando en 7 periodos. Sin embargo, no necesariamente presenta las mismas características. Por ejemplo, el sodio, a pesar de que está al lado del magnesio y están en el mismo periodo,
cada uno tiene diferentes electrones de valencia. Por ejemplo, el sodio solamente pierde un electrón, mientras que el magnesio pierde 2 electrones. Otro ejemplo es el cloro. El cloro, a pesar de estar en ese mismo grupo, este tiende a ganar un electrón de valencia. También las familias tienen diferentes nombres. Por ejemplo, en la familia 1A encontramos a los metales alcalinos y ahí encontramos un ejemplo es el sodio y el potasio. En el grupo 2A encontramos a los metales alcalinoterrios y ahí encontramos al berilio y al calcio, que el calcio es importante para la formación de huesos y dientes. En el grupo 3A encontramos a los metales terrios, en los cuales se encuentra el boro. En el grupo 4A están los carbonoides, donde se encuentra el carbono. En el grupo 5A están los nitrogenoides, donde se encuentra el nitrógeno. En el grupo 6A están los calcógenos, donde se encuentra el oxígeno. En el grupo 7A de nuestra tabla periódica encontramos a los halógenos. Estos elementos tienden a ganar electrones cuando reaccionan. Los miembros destacados de este grupo son el cloro, que componen a la sal de cocina y a la lejía, y el yodo que se usa para desinfectantes. En el último grupo, que es el 8A, encontramos a los gases nobles. Estos elementos tienen en su última capa de valencia completarlos porque son muy estables. También sabemos que existen el grupo 3 al 12 encontramos a los metales de transición. Estos metales los encontramos en la parte del medio de nuestra tabla periódica. Y por último, hay 2 grupos especiales, que son los lactininos y los actininos, que están en la parte de abajo de nuestra tabla periódica. Estos elementos se llaman también tierras raras porque inicialmente fueron difíciles de separar o identificarlos. Nuestro universo también tiene elementos abundantes. Estos componen parte importante de la energía oscura o la materia oscura, y entre los elementos que encontramos es al hidrógeno, que está en un 80%, el helio, que es otro de los elementos que se encuentra en el universo y que va en un 12%. Todos los demás son, por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el neón, el hierro, el silicio, el magnesio y el azufre, que son también elementos que abundan en nuestro universo. Pero no solo en el universo, también hay elementos en nuestro cuerpo que también son vitales, ya que componen el 99% de la masa. Y entre ellos son 6 elementos importantes. El oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el calcio. Por ejemplo, el oxígeno está en un 65%, el carbono lo encontramos en un 18%, el hidrógeno en un 10%, el nitrógeno está en un 3% y los demás son elementos que también encontramos como es el fósforo, el potasio, el sulfuro, el sodio y el calcio. La tabla periódica es un recurso importante en nuestros días. En la actualidad tiene 118 elementos químicos que se clasifican en metales, no metales y metaloides. Se encuentran en los 3 estados de agregación de la materia. La gran mayoría son elementos sólidos, los cuales constituyen a nuestro cuerpo.